Hospital Santander. Somos el primer hospital de especialidades médicas en la región, siempre comprometidos con la constante actualización en tecnología de vanguardia, de la mano de un equipo de médicos, enfermería y personal administrativo altamente experimentado, creciendo en calidad de atención para mantenernos a la altura del servicio que mereces. Hospital Santander, 35 años de experiencia. CardioGES es una clínica especializada en el diagnóstico, manejo y tratamiento oportuno de padecimientos cardiológicos, supervisado por médicos especialistas y personal clínico, con equipos de última generación, para brindar atención personalizada con servicios desde electrocardiogramas, angiotacs coronarios, hasta cateterismos y cirugía cardíaca. En Hospital Santander, CardioGES protege tu corazón. Acerca de lo que tenemos en nuestro Hospital Santander, quiero comentarles que tenemos una sala nueva de hemodinamia. Este es un equipo que ha dado un brinco tecnológico a nuestros equipos anteriores. La sala de hemodinamia, en lo que consiste, es una sala especializada de rayos X en la cual, en forma simultánea, puedo estar haciendo estudios específicamente para la navegación intravascular o estudios que están relacionados con el aparato circulatorio, básicamente. Nos permite hacer también estudios diagnósticos de las arterias de todo el cuerpo. Se pueden hacer estudios de las arterias de las carótidas, de las arterias cerebrales, de toda la aorta, de las arterias de las extremidades. En todos este tipo de estudios también podemos detectar si hay alguna obstrucción, si hay presencia de aneurismas, y también podemos tratarlos en forma de un intervencionismo percutáneo, ¿sí?, con colocación de prótesis en estos otros tipos de padecimientos. En este tipo de equipos lo que podemos hacer son subtracciones digitales y reconstrucciones tridimensionales en tiempo real. Esto es que vamos a poder estar haciendo este tipo de estudios donde yo voy a ver el vaso, la circulación, la voy a poder reformatear en 3D y voy a poder hacer un mapa de cuál va a ser mi objetivo o el vaso que voy a tratar. Por ejemplo, esto que están viendo ustedes que se pinta un poquito de verde, ese sería mi vaso objetivo, y entonces yo puedo seleccionar, hacer como un mapeo y decir que va a ser mi ruta, y entonces cuando yo la pongo en tiempo real acá en la máquina me va a estar diciendo cuál es el vaso objetivo por el cual voy a tratar. El equipo reconstruye, gira y hace una adquisición en 360 grados y hace una adquisición tridimensional, y de esta manera hacemos más rápido, más cortos los tiempos y de menor cantidad de material de contraste que utilizamos y menor cantidad de radiación a la que está expuesta el paciente, y tenemos más y mejor información. Hay otros padecimientos en las válvulas del corazón que también es posible colocarles prótesis en las válvulas sin necesidad de hacer una cirugía cardíaca o sin necesidad de hacer una cirugía de corazón abierto. El tener este equipo de hemodinamia con mayor resolución nos permite poder realizar este tipo de procedimientos en un paciente que tenga una enfermedad valvular sin necesidad de operarlo. Con esto es que, además de acortar los tiempos, podemos ser mucho más específicos, porque como por ejemplo en este caso tenemos una circulación o una área anatómica con una circulación muy amplia, entonces puedo de una manera ya predeterminada escoger el vaso que voy a tratar y resolverlo de una manera más asertiva. Ya llevamos algunos pacientes que se han visto beneficiados de este tipo de tecnología y de este tipo de apoyo
que tenemos desde el punto de vista tecnológico, del grupo médico y del grupo técnico y de enfermería, los cuales los sincronizamos, los vinculamos y podemos tener realmente casos de éxito. Este paciente llegó conmigo por tener síntomas de dolor de pecho. Se le realizaron estudios, una prueba de esfuerzo, un electrocardiograma, donde el paciente presentó un dolor de pecho al realizar este tipo de esfuerzo. En este paciente logramos destaparle su arteria del corazón del lado derecho y se le colocó una prótesis, una endoprótesis que se le llaman stent, ¿sí? Se le localizó en la arteria del lado derecho, se colocó y los resultados fueron exitosos. De esta manera, con este tipo de equipos nuevos y estos estudios que estamos realizando actualmente en una forma ya rutinaria en nuestra ciudad, pues pudimos evitarle a este paciente el que llegara a tener un infarto. Hoy por hoy, en Reynosa, aquí en el Hospital Santander, tenemos esta integración de servicios y contamos con esta sala de hemodinamia que ya es utilizada anteriormente, ¿no? Bueno, pues este plato del bien comer nos dice que sus objetivos son prevenir la obesidad, diabetes, hipertensión, desnutrición, pero también ciertos tipos de cáncer. ¿Y cuál es la estructura que nos plantea el plato del bien comer? Pues nos dice que hay que consumir muchas frutas y verduras, suficientes cereales que deben ser integrales y consumir una cantidad de leguminosas que se complemente o se combine con pocos alimentos de origen animal. Esta estructura que está ahí la vamos a ver más adelante en la plática como parte de las 14 recomendaciones para tratar de reducir el riesgo de cáncer. Entonces, para que se desarrolle el cáncer, es necesario que una célula se transforme de una célula normal a una célula que se reproduce de manera descontrolada. Básicamente eso es una célula cancerosa, una célula que no tiene control en su reproducción y se reproduce sin control. Y para que esto suceda, pues se requieren de muchos factores. No hay una sola causa, sino que es una combinación de diferentes causas que llegan a un punto donde se desarrolla esto. Depende de una larga y compleja sucesión de cambios a nivel estructural de la célula, es decir, que tiene que haber cambios a nivel del ADN de la célula que alteran la replicación y que, digamos, se sale de los mecanismos reguladores y pues, se descontrola. Los alimentos contienen sustancias, nutrientes, que pueden iniciar, acelerar o disminuir el desarrollo de un tumor. Entonces, vamos a ver precisamente cuáles son las recomendaciones para tratar de llegar a este punto. Como antecedente, anteriormente los estudios sobre alimentación y cáncer pues no demostraban individualmente de forma clara el grado de relación en el que intervienen estas sustancias. ¿Por qué? Bueno, porque es mucho más complicado lograr determinar la relación que existe con las sustancias que se encuentran en los alimentos, en comparación como cuando se hacen estudios para saber si, por ejemplo, un medicamento tiene un efecto sobre el cáncer. ¿Por qué? Porque los alimentos contienen muchas cosas. Es decir, un alimento no tiene una sola sustancia. Un alimento está compuesto de muchas cosas. Y aparte de eso, normalmente no comemos un solo alimento. En un plato de comida hay una cantidad grande de combinaciones de alimentos. Entonces es mucho más difícil encontrar la relación de un nutriente específico con el cáncer en comparación con determinar si un medicamento tiene un efecto, ¿no? Porque es una sola sustancia que se está estudiando, en cambio en los alimentos pues es una variedad muy amplia y todos los días comemos diferentes alimentos. Entonces se vuelve un poquito más complicado encontrar las relaciones individuales de cada una de estas sustancias. Pero lo que sí se sabe es que alrededor del 30% del cáncer se asocia con algún componente alimentario. Y hay que tomar en cuenta también la cuestión del factor genético. Y esto en estudios poblacionales de personas migrantes, se sabe que los factores ambientales son importantes y en particular la adopción de la alimentación local. Tenemos el factor genético
que existe en el cáncer, que es, bueno, si traigo o no una carga genética para desarrollar cáncer, pero está la situación epigenética, que es las cosas que actúan sobre los genes. Y podemos tener genes que están ahí, pero hay cosas que los pueden activar. A eso se refiere la epigenética, lo que afecta a los genes. Y la adopción de alimentación o los alimentos que consumimos es muy importante con este componente epigenético. Se ha visto que, por ejemplo, ciertos grupos poblacionales tienen mayor o menor prevalencias de cáncer, o sea, en comparación con los, por ejemplo, los asiáticos, los latinos, los anglosajones, los afroamericanos. Cada uno de estos grupos poblacionales tienen, digamos, prevalencias de cánceres como mucho más específicos. Hay mayor prevalencia en unos que en otros, pero se ha visto que cuando un grupo poblacional cambia de lugar y adopta los hábitos alimentarios de ese lugar, se modifican las prevalencias de cáncer. Es decir, puede ser que yo, siendo latino, tengo menor probabilidad de un cierto tipo de cáncer, pero si adopto los hábitos alimenticios, supongamos, de Estados Unidos, aumenta la prevalencia de un cáncer que normalmente no sería en mi lugar de origen, por decirlo de alguna manera. O, por ejemplo, las personas asiáticas que migran a Estados Unidos cambian las prevalencias de cáncer, aunque siguen siendo asiáticos, pero adoptan otros cambios que hacen que se puedan activar o no estas situaciones genéticas que desarrollan el cáncer. Y la cuestión central de esta plática son estas 14 recomendaciones que nos dan estas dos instituciones de investigación sobre el cáncer, que es la Fundación Internacional para la Investigación del Cáncer y el Instituto Americano de Investigación del Cáncer. Estas 14 recomendaciones son cosas muy específicas, muy sencillas, pero que ayudan a reducir la posibilidad de que se desarrolle el cáncer. Recuerden que aquí estamos hablando de prevención y todo se habla de posibilidad, de prevalencia, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son estas 14 recomendaciones que hay que tratar de seguir? Bueno, punto número 1, mantener un peso saludable. ¿A qué se refiere un peso saludable? Ahorita vamos a ver los rangos que se recomiendan. Practicar actividad física de forma habitual. Ahorita también vamos a ver a qué se refiere con actividad física habitual, o sea, qué rangos de actividad física. Consumir una dieta suficiente, y aquí viene lo que tenemos que retomar del plato del bien comer. Recuerden esto. Consumir consumo adecuado de frutas y verduras, que era la parte de arriba, la verde. Luego, consumir suficientes cereales combinados con leguminosas y consumir pocos alimentos de origen animal. Entonces, se fijan, tal cual este apartado es específicamente las recomendaciones que nos da el plato del bien comer. Además de esto, limitar el consumo de grasas y aceites, evitar o limitar el consumo de alcohol, cualquiera de sus versiones. La sal se recomienda que no supere los 5 gramos al día. Y hay que tomar en cuenta que esto no significa que yo voy a agarrar el salero y digo, bueno, tengo 5 gramos para echarle a la comida. La sal incluye todo el sodio que se encuentra en los alimentos que ya están preparados. Todos los aditivos que utilizamos para preparar los alimentos contienen sodio. Entonces, se busca que la sal no supere los 5 gramos al día en total en la alimentación. Almacenar los alimentos para prevenir la contaminación por hongos. Sobre todo todos los alimentos que son derivados de cereales, todo lo que es maíz, trigo, avena, etcétera. Cuando se almacenan en lugares que no están secos, que no están a una buena temperatura, o sea, cuando hay humedad y demás, se desarrollan hongos. Y los hongos pueden producir ciertas sustancias que se relacionan a prevalencia de cáncer de hígado. Entonces es importante que tengamos un almacenamiento adecuado de los alimentos, sobre todo en este caso de los cereales, que son muy propensos a que se reproduzcan los hongos en este tipo de alimentos. De preferencia, bueno, preferir los alimentos frescos, y con frescos se refiere a que no están procesados, o sea, no se refiere a que estén frescos de frío, de temperatura, sino a alimentos que no han tenido una
un gran proceso industrial en su preparación. No sobrepasar los límites de aditivos. Todos los alimentos industrializados van a tener aditivos y ciertos aditivos tienen mayor o menor prevalencia de cáncer. La mayoría de los aditivos en la industria alimentaria siempre están en dosis que se consideran que no causan problemas. La situación es que cuando nosotros comemos grandes cantidades de alimentos industrializados frecuentemente, podemos llegar a superar los límites establecidos como seguros de esos aditivos. Cocinar las carnes a bajas temperaturas, esa es otra parte muy importante. Y evitar suplementos dietéticos si no los requerimos. Los suplementos dietéticos solamente se utilizan cuando tenemos una deficiencia y se utiliza para suplir específicamente la deficiencia que tenemos. Entonces, aproximadamente el 30% de las muertes por cáncer son debidas a 5 factores de riesgos conductuales, que son estos 5. Un índice de masa corporal elevado, una baja ingesta de frutas y vegetales, la falta de actividad física, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol. Estas 5 cosas incrementan el riesgo del 30% de las muertes por cáncer. Entonces, si podemos ajustar estas 5 cosas, pues quitarnos el 30% del riesgo no está mal, ¿no? Siempre aquí, insisto, estamos hablando de riesgos. Todo es de riesgo. No podemos decir, si dejo de fumar ya no me va a dar cáncer. No funcionan así las cosas, desafortunadamente. Pero el reducir los riesgos es muy importante. Ahora, la cuestión con el índice de masa corporal y el peso adecuado. Bueno, ¿por qué es importante la relación del peso con la prevalencia de cáncer? Bueno, porque la obesidad, el exceso de grasa corporal, va a causar alteraciones hormonales, un estado de inflamación crónica y cambios anatómicos. Nos interesan mucho estas dos. En el caso de las alteraciones hormonales, una elevada cantidad de grasa corporal va a alterar la manera en que funcionan los estrógenos. Y hay ciertos tipos de cáncer que están determinados por estrógenos, específicamente, por ejemplo, el cáncer de mama. Hay cáncer de mama que son sensibles a estrógenos y a progesterona. Entonces, cuando hay un exceso de grasa corporal, se van a alterar la manera en que funcionan estas hormonas y pueden aumentar el riesgo de que se presente cáncer. En cuanto a la inflamación crónica, cuando hay un exceso de grasa corporal, se empiezan a producir ciertas sustancias que nos mantienen en un estado de inflamación crónica. Y con inflamación se refiere no a que me hincho, estoy inflamado de hinchado. Se refiere a que se producen sustancias proinflamatorias, como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, ciertas endotoxinas, que van a causar que se altere el sistema inmunológico también. Esto afecta a ciertas partes del sistema inmunológico. Y lo que va a suceder es que estas sustancias van a alterar digamos, la regulación normal del esquema de cómo funcionan las células, el tiempo que tienen para dividirse, para digamos, automorir, ¿no? Todas las células tienen como un cronómetro donde se duplican, llega a cierto punto y mueren, ¿sí? Que se le conoce como una apoptosis, que es la muerte programada de las células. Cuando todas estas sustancias se están presentando constantemente, van a alterar el ritmo y el funcionamiento normal de estos mecanismos, y es donde puede aparecer esa célula que se sale de los mecanismos reguladores y se empieza a reproducir como loquita, y entonces viene este problema. Entonces, esto de la inflamación crónica se incrementa a mayor porcentaje de grasa tenemos en nuestro cuerpo. La evidencia es convincente entre la obesidad y el aumento del riesgo de cáncer de esófago, de páncreas, de riñón, el cáncer colorectal, el cáncer de endometrio y el cáncer de mama, sobre todo en la etapa posmenopáusica, por las alteraciones hormonales que suceden en esta etapa. Entonces, para mantener un peso saludable, bueno, la recomendación es evitar un aumento de la circunferencia abdominal y del peso corporal. La circunferencia abdominal nos da una relación de qué tanta grasa abdominal tenemos
Y el peso corporal con el índice de masa corporal nos dice cómo está la relación de mi peso con la estatura y nos da el rango adecuado. Lo que se recomienda es tratar de mantener un índice de masa corporal entre 21 y 23. Los rangos de índice de masa corporal, digamos que se considera normal para población general, es de 18.5 a 24.9. La recomendación es no estar en los extremos, estar entre 21 y 23. ¿Sí? Que se considera el punto medio de un peso adecuado para la estatura que yo tengo. Para tener más o menos una idea, una persona que mide unos 70, para estar en un rango entre 21 y 23, debería de pesar entre 60 a 65 kilos. Y aquí estaríamos en un rango de 21 a 23 del índice de masa corporal. ¿Sí? Para que más o menos tengamos una idea de los pesos y las estaturas. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la actividad física, bueno, la recomendación ¿cuál es? Realizar actividad física moderada de 30 a 60 minutos diarios o realizar 30 minutos de actividad física intensa. ¿Sí? De 30 a 60 si es una actividad física moderada o 30 si es una actividad física intensa. Limitar los hábitos sedentarios. ¿A qué se refiere con hábitos sedentarios? A no hacer actividad física. A usar el elevador en lugar de subir por las escaleras. A usar el carro, si voy a caminar una cuadra, a mejor usar el carro para ir a la esquina en lugar de caminar esa cuadra. A dar vueltas y vueltas y vueltas esperando que alguien se vaya de un estacionamiento aquí enfrente para estacionarme en lugar de estacionarme y caminar para acá. Es decir, a tratar de no fatigarnos, a buscar caminar lo menos posible. Esos son los hábitos sedentarios, a pasar mucho tiempo en la computadora, en la televisión, etc. Entonces, se debe de tratar de limitar este tipo de hábitos y todas las formas de ejercicio funcionan. O sea, todas las formas de actividad física nos van a ayudar. No importa lo que hagamos. Cualquier cosa es mejor que nada. Es recomendable restringir la ingesta de alimentos y bebidas altamente energéticas, las bebidas azucaradas y el consumo de comida rápida. ¿Por qué? Bueno, porque estos alimentos, punto número 1, van a ayudar a que aumentemos más de peso por el alto contenido calórico que tiene. Entonces nos van a ayudar a incrementar nuestra cantidad de grasa corporal y por lo tanto aumentar los riesgos que ya vimos que se dan. Y segundo, toda la comida rápida tiene una alta cantidad de aditivos. ¿Por qué? Porque toda esta comida rápida está muy industrializada y utiliza una gran cantidad de conservadores para alargar el tiempo de vida. Entonces, vamos a estar consumiendo más calorías, más grasas, va a aumentar nuestra grasa corporal, vamos a sobrepasar los límites de aditivos y eso pues aumenta el riesgo. Entonces hay que tratar de reducirlo. La recomendación es consumir más alimentos de origen vegetal, ¿sí? Diariamente 5 porciones que nos darían alrededor de 400 gramos de frutas y vegetales. ¿Cuántos de nosotros comemos alrededor de medio kilo de frutas y verduras al día? Una lechuguita en el taco, un tomatito en medio de la hamburguesa, pero no llegamos a los 400 gramos de frutas y vegetales. No estamos consumiendo suficientes alimentos que van a contener antioxidantes, que ayudan mucho para la cuestión del proceso de inflamación crónica, y fibra, que ayuda a reducir el riesgo de cáncer colorectal. Y se deben incluir cereales sin procesar y leguminosas. ¿Por qué los cereales sin procesar? Porque tienen fibra. Al momento de procesarlos se convierten en cereales refinados que ya no van a tener ni las vitaminas ni la fibra que nos van a dar ese beneficio. Las leguminosas también son unos productos de origen vegetal pues, que contienen suficiente fibra y que además contienen proteína de origen vegetal. Y en cuanto a las preparaciones, esto es importante. La cocción de carne a altas temperaturas o al carbón puede producir sustancias cancerígenas. Al momento en que, no solamente la carne, o sea, el pollo, el pescado, al momento en que los productos estos de origen animal entran en contacto con el fuego, los aminoácidos de las proteínas entran en contacto con el fuego, se pueden producir algo que se llaman
ya se me olvidó el nombre, tiene un nombre medio, sí, aminas heterocíclicas, ¿ok? Que son resultados del cambio químico por las altas temperaturas, y estas son cancerígenas. Y también cuando la grasa y el jugo de estos productos se quema y sale el humito que sale cuando estás asando carne, cae la grasa y eso, y está saliendo el humo, también se producen hidrocarburos aromáticos heterocíclicos, que también son precursores de cáncer. Esos mismos hidrocarburos aromáticos heterocíclicos son los que se producen al fumar. Al quemarse las sustancias, ese humo que produce, ahí van estas sustancias que son cancerígenas. Entonces, todos los productos ahumados incrementan el riesgo de cáncer. Todos los alimentos que son al carbón, a la leña, y que llegan o que están inclusive en el comal o en la plancha, pero que llegan a este punto donde se está quemando y se está caramelizando los carbohidratos, el glucógeno muscular de esto, se producen este tipo de sustancias que son altamente cancerígenas. No estoy diciendo que no podemos comer carne, o no estoy diciendo que no podemos comer cosas asadas. Recuerden, estos son probabilidades, riesgos. ¿Qué pasa? A mayor cantidad de consumo, incremento el riesgo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo decir, bueno, me comí un pedacillo de carne asada ahí y ya, a que todos los fines de semana como grandes cantidades de carne asada. Voy a incrementar el riesgo porque estoy incrementando el consumo de estas sustancias. Y a lo mejor consumo una vez y no pasa nada, y 2 y 3 y durante 10 años no pasó nada. Pero recuerden que esta es una situación donde se combinan cierto contexto y se da. Entonces, aquí la intención es entender que ciertas cosas incrementan el riesgo, y la idea es tratar de reducir las veces que estamos en contacto con estas cosas que aumentan el riesgo. Todos los aditivos en las carnes procesadas pueden contribuir a la formación de sustancias cancerígenas. Todos los embutidos van a contener aditivos. Se necesitan para la producción de estos alimentos. Entonces, igual, no estoy diciendo no puedes comer jamón, no se trata de eso, pero entre más cantidad, consumo y con mayor frecuencia, incremento el riesgo. Entonces, básicamente es eso, reducir estas conductas de riesgo para evitar que se incremente la probabilidad de que tengamos este problema. ¿Okay? ¿Hasta aquí quedó claro esto? Okay. Qué bueno, porque ya se acabó. Ahora, viene lo interesante. Va a haber preguntas. Entonces, espero que se hayan aprendido las 14 recomendaciones, porque van a venir a hacerles unas preguntas los de recursos humanos. Voy a ceder el micrófono porque ahorita no hay micrófono del otro para que se puedan hacer, porque si no, no van a escuchar. Voy a mutear tantito esto para poder quitarlo. No, ya. ¿Sí? Ok. CardioGES es una clínica especializada en el diagnóstico, manejo y tratamiento oportuno de padecimientos cardiológicos, supervisado por médicos especialistas y personal clínico, con equipos de última generación, para brindar atención personalizada con servicios desde electrocardiogramas, angiotax coronarios, hasta cateterismos y cirugía cardíaca. En Hospital Santander, CardioGES protege tu corazón.